Estimados hermanos, tengan todos ustedes un bonito día. Vamos a comenzar con esta clase, con este seminario acerca del tercer Elías y hablamos por la clase 14. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la vida y por la salud que nos das. Gracias te damos por la misericordia que tienes hacia nosotros. Gracias por haber permitido que podamos, por permitir que podamos compartir tu palabra un día más, una semana más, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que perdone nuestros pecados, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te pido también, Padre, que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, en las cosas que vaya a pronunciar en esta clase. Te pido también que dé sabiduría y entendimiento a los hermanos que nos están viendo en directo y a los que nos van a ver a través del canal de YouTube. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, vamos ya a entrar entonces a la clase número 14 sobre el tercer Elías. Es una clase muy interesante, hermanos. Esto es un tema que yo no lo entendía hasta que me puse a estudiarlo y gracias a Dios pues llegué a entenderlo, para la gloria de Dios, ¿no? Obviamente hay mucha más sabiduría que me imagino que lo aprenderemos por toda la eternidad, pero vamos a comenzar entonces el día de hoy con esta clase. ¿Sobre qué tema? Al pie de la cruz. Agua, Ah, agua y sangre. Al pie de la cruz. Agua y sangre. Acá podemos ver imágenes, ¿no? La imagen, obviamente, que ya muchas veces lo hemos visto, ¿no? Sobre los descubrimientos de Ron Wyatt acerca del Arca de la Alianza. Tenemos aquí la crucifixión de Cristo, la sangre que baja hasta el Arca de la Alianza, ¿no? Que estaba 6 metros y un poquito más desde donde Cristo fue crucificado, ¿no? Bueno, el agua y sangre, al pie de la cruz. Siempre se nos ha dicho, o siempre, bueno, normalmente en la Biblia o en las escrituras de Ellen White, yo personalmente he leído que siempre hay que contemplar a Cristo al pie de la cruz. ¿Y qué significa eso? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver con el tercer Elías? Bueno, vamos a ver la clase a ver qué es lo que nos revela aquí. ¿Ok? Entonces, al pie de la cruz, agua y sangre. Vamos entonces, vamos a comenzar con algunas citas bíblicas, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? O sea, Abraham era amigo de Dios, ¿no? Se nos está diciendo en Segunda de Crónicas 27 que Abraham era el amigo de Dios. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo, ¿no? En Isaías 41, versículo 8, se nos vuelve a repetir que Abraham era amigo de Dios. Interesante, ¿ah? Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham fue amigo de Dios, hermanos. Sigamos. Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. O sea, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la novia, la esposa? Su iglesia. ¿Y el amigo del esposo quién es? Ah, ¿quién es ese amigo del esposo? El amigo del esposo viene a ser ese atalaya, ese Elías que da el mensaje certero, ¿no? Es el que prepara el camino para que venga el esposo, ¿no? Ese es el amigo del esposo. Y Abraham fue amigo de Dios. Y Cristo es Dios. Abraham fue amigo del esposo, ¿no? ¿Qué más? Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios. El que está hablando aquí es Pablo. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la labor del amigo del esposo. Pablo también era el amigo de Dios. Pablo dice, ha desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, la labor que tiene que hacer el amigo del esposo es preparar el camino, ¿no? Para presentar pues una iglesia pura a Cristo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el amigo del esposo, es Elías, ¿no? Impresionante. Y nos dice que Abraham fue amigo de Dios, Abraham fue amigo del esposo. ¿Ah? Sigamos, hermanos. Entonces, Abraham
Juan el Bautista, porque en el libro de Juan capítulo 3 versículo 29 que es el que leímos hace unos minutos atrás, Juan 3:29, el que está hablando aquí es Juan el Bautista, Juan el Bautista. Entonces, Abraham, Juan el Bautista y Pablo, que es el que habla en 2 de Corintios, fueron amigos de Dios, que son amigos del esposo, ¿no? Entonces, en 2 de Crónicas, en el libro de Isaías y en el libro de Santiago, se nos dice que Abraham fue amigo de Dios. En Juan 3:29 se nos dice que Juan el Bautista era amigo del esposo. Juan el Bautista, como segundo Elías, amigo de Dios, amigo del esposo. En 2 de Corintios se nos dice que Pablo era también amigo de Dios, amigo del esposo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando hemos visto esa clase sobre los Elías a través de la historia, hemos presentado a Pablo como un Elías, a Juan el Bautista como un Elías. Y también, mira, acá tenemos que Abraham también fue llamado amigo de Dios, no amigo del esposo. Impresionante. ¿Quiénes más son, quién más es el amigo del esposo? Hemos dicho que el amigo del esposo viene a ser pues ese Elías, ese atalaya, ¿no? Que prepara a la iglesia para encontrarse con el esposo, ¿no? Antiguamente, ¿no? En la época de Cristo, cuando se preparaban los matrimonios, el que hacía pues la logística, los arreglos, también era el amigo del esposo, ¿no? Ese amigo es el que se encargaba de muchas cosas. Impresionante. ¿Y qué es lo que tiene que hacer aquí ese amigo del esposo? El amigo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Es Elías, preparar a una iglesia para la segunda venida de Cristo, para presentarle ante el esposo, ¿no? Sigamos. El deseo de todas las gentes. El capítulo Lázaro ven fuera. Así se titula el capítulo. ¿Qué dice aquí? Dice, entre los más constantes discípulos de Cristo se contaba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por él profundo y el Salvador le amaba mucho. Cristo amaba mucho a Lázaro. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo, lo resucitó, ¿no? El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana. Obviamente Cristo, ¿no? Ama a toda la familia humana, pero está ligado con alguno de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. O sea, este es un tema bien interesante. O sea, a Cristo ama a todos, pero con algunos tiene como que un lazo especial, una unión especial. Y esa unión con Lázaro de Cristo y Lázaro era muy especial. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa, nada más y nada menos que resucitó a Lázaro, ¿no? Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Y en otra parte también se nos menciona que Cristo a Lázaro, a la familia de Betania, es decir, a Marta y a María y a Lázaro, ¿no? Que eran tres hermanos. Cristo no les hablaba en parábolas, les hablaba directamente como sus amigos, porque tenían un vínculo fuerte, un vínculo que los unía, pero mucho, era un vínculo especial, ¿no? Cristo ama a todos, pero como dice aquí, con algunos miembros tiene un lazo especial, con algunos miembros tiene un lazo especial. Entonces se nos dice que Cristo amaba mucho a Lázaro, Lázaro amaba mucho a Cristo, por lo tanto Lázaro también era amigo de Dios, ¿no? La familia de Betania, Lázaro, Marta y María eran también amigos de Dios, amigos del esposo. Entonces Abraham fue amigo de Dios, Pablo fue amigo de Dios, Lázaro, la familia de Betania, también fue amigo de Dios, ¿no? Juan el Bautista, ya leímos, también fue amigo de Dios. ¿Y quién es ese amigo de Dios? Pues ese amigo de Dios también cumple el papel de ser un Elías, de anunciar, ¿no? ¿Qué más? En este librito, ¿no? El camino a Cristo. El capítulo se titula ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? ¿Qué nos dice? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrir nuestro corazón a fin de tener vida y energía espirituales. Debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él, hacia Cristo, ¿no? Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es en el sentido pleno de la palabra estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Hay que orar, hablar con Dios para estar en comunión. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, sino más bien nos eleva hacia Él, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido esto, mis hermanos? Está dirigido para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces, todos nosotros también podemos ser amigos de Dios. Si estamos en comunión con Él, podemos llegar a ser su amigo. Entonces,
Cada uno de nosotros también podemos llegar a ser amigos de Dios, amigos del esposo. Cada uno de nosotros, es decir, ese pueblo del tercer Elías, esa multitud, ese pueblo del tercer Elías, también va a llegar a ser amigo de Dios, que son los que también van a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Recordemos que el tercer Elías es un individuo y es un pueblo, ¿no? El individuo es el amigo de Dios, pero el pueblo también es el amigo de Dios. Ese pueblo, mira, los 144.000 obviamente van a ser amigos de Dios, van a ser amigos del esposo. Es un grupo especial, ¿no? Entonces, queremos ser amigos de Dios, queremos cumplir la labor que nos ha encomendado, cada uno con los dones que Dios nos ha dado. A uno les ha dado el don de predicar, a otro les ha dado el don de repartir libros. Tenemos diferentes dones, hermanos, y esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, pues hay que aprovecharlo para salvar a las almas, ¿no? Y entonces, ¿cada uno podemos llegar a ser amigos de Dios? Claro que sí, hay que estar en comunión con Él. Entonces, hay que pedirle a Dios entonces para llegar a ser su amigo. Hay que pedirle para ser parte de los 144.000. Hay que anhelar ser parte de ese grupo, hay que pedirle a Dios. ¿Queremos ser parte de los 144.000? Pues hay que pedirle en oración a Dios para ser parte de ese grupo. Y con la voluntad de Él, pues, si es que llegamos a ser, pues bien. Y si no, pues es de acuerdo a su voluntad. El tema es que también hay que luchar y hay que perseverar por nuestra salvación. Pero hay que anhelar ser amigo de Cristo, de amigo de Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Pablo, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Lázaro. Hay que llegar a ser nosotros también, hay que anhelar ser, tener esa amistad con Cristo, ¿no? El amigo del esposo. Aquí ya pasamos a otra, bueno, sigamos. Antes de pasar a la segunda parte de este seminario. Dice, antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero como Juan el Bautista toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Como les comentaba, queremos ser amigos de Dios, hay que pedirle, hay que pedirle que nos utilice como instrumentos para llegar a más almas, ¿no? Hay que anhelar ser amigos de Cristo, hay que amar hacer su obra de distintas maneras. En el campo en el que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, desde donde estamos, podemos hacer la labor, la obra de Dios. Pero dice, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Es decir, debemos ser humildes, hermanos. Debemos ser humildes. Debemos dejarnos guiar. Debemos ser humildes. Dejar el orgullo, la soberbia de lado. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. ¿Ah? Acá no se trata de supremacía, de que yo quiero fama, quiero ser más que el otro. No, hermanos, acá se trata de trabajar para Dios hasta lo más que se pueda, ¿no? Trabajar para Dios hasta lo más que se pueda por amor a Él, por amor a Cristo y por amor al prójimo, ¿no? El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Impresionante. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. ¿Cuánta gente, no? Que, bueno, de cierta manera, pues que siente que es sabia, digamos, entre comillas, intelectualmente hablando, ¿no? La gente que es teóloga, pero que rechazan el mensaje. Hemos visto ya los grandes teólogos de la Iglesia Adventista que muchos de ellos, pues por no decir todos, ¿no? Bueno, muchos de ellos, digámoslo así, para no generalizar. Por ahí quizás habrá alguno, no lo sé, pero muchos de ellos pues rechazan el mensaje con nombre propio, ¿no? Esteban Bor, Walter Bate, Bullón, mucha gente, grandes eminencias de la Iglesia Adventista, rechazan el mensaje del cuarto ángel. Entonces, el texto es claro, ¿no? Dice, el discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios, es el más preparado, ¿no? Dios te prepara para la labor que tienes que ejecutar, pero hay que ser humildes. Entonces, aquí hay algo también que tengo que recalcar, y lo vamos a ver más adelante, que el Elías, el tercer Elías, no va a ser un teólogo, no va a ser un teólogo. Fíjense lo que dice, fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. ¿Acaso Juan el Bautista estudió en la escuela de los rabinos? No. ¿Cristo estudió en la escuela de los rabinos? Tampoco. Y vamos a ver una cita que tiene que ver con eso, hermanos. Sigamos. Marcos 18, del 2 al 5. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice que puso a un niño y lo puso en medio de ellos. En medio de ellos. ¿Y quién está en medio de nosotros? Cristo siempre está en medio de su pueblo. Esa simbología de Cristo como un niño. Por eso dice Jesús, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, nos está llamando a ser como niños. Nos está llamando a ser como niños, a ser humildes, ¿no? A tener esa, digamos, esa inocencia, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Cristo siempre está en medio de su pueblo. Se debe recordar que estar en medio también implica tabernáculos. Tabernáculos, ¿qué significa estar en medio, no? Es Cristo con su pueblo, ya eso lo hemos explicado, ¿no? Entonces Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Es como si ese niño estaría simbolizando a Cristo que está en medio de su pueblo. Es como que Cristo dice, ¿no? Sean como este niño, sean como yo, ¿no? Ahí está la relación. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús, ¿no? Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando obviamente de Cristo, ¿no? ¿Qué más? Y aquí está la cita que les quería mostrar. Todos se admiraban de su conocimiento de la ley y las profecías, y de uno a otro pasaba la pregunta, ¿cómo sabe este letras? No habiendo aprendido. Nadie era considerado apto para ser maestro religioso, a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes, porque no habían recibido esta preparación. O sea, ni Cristo ni Juan el Bautista habían estudiado en la institución de los rabinos, ¿no? Ellos no habían estudiado y habían estado fuera de esa influencia. Los que les oían se asombraban de su conocimiento de las escrituras, no habiendo aprendido. A la verdad, no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro, y de él habían recibido la más alta sabiduría. Tercer Elías no va a ser un teólogo. El tercer Elías no se va a preparar, no va a estudiar teología en la iglesia adventista o en las universidades de la iglesia adventista. No, el tercer Elías va a ser de afuera. O sea, va a ser adventista, sí, pero no va a recibir educación dentro de alguna institución adventista, tal como Juan el Bautista y como Jesús. Y a ellos se les consideraba ignorantes, ¿ah? Porque no habían estudiado en la institución de los rabinos. Dice, interesante, ¿no? Pero al final no eran ignorantes, ¿ah? No eran, habían sido preparados por Dios, tanto Cristo como Juan el Bautista, Cristo que es Dios, obviamente, ¿no? Por lo tanto, el tercer Elías no será un teólogo. No esperen que el tercer Elías venga pues de una universidad adventista o algo por el estilo, ¿no? Va a estar, no va a ser influido por eso, obviamente, ¿no? Por esas doctrinas erróneas, perdón. Hasta aquí, hermanos, se ha entendido esta parte, esta primera parte del seminario, el tema del amigo del esposo. El amigo del esposo, como Pablo, como Juan el Bautista, como Abraham, tenían un objetivo, ¿no? Se dice que el amigo del esposo, pues, viene a ser también ese atalaya, ese Elías, que viene a preparar a la iglesia pura y santa para entregarla al esposo, ¿no? A preparar el camino. ¿Qué más? Ese amigo del esposo, ese Elías, ese tercer Elías, no va a ser un teólogo. Es decir, el tercer Elías no es alguien que ha estudiado en alguna universidad adventista, ¿no? A eso me voy. ¿Se entiende, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Sigamos entonces. Y aquí ya comenzamos con la segunda parte de este seminario. La primera, hemos hablado sobre el amigo del esposo. Y en la segunda ya vamos a hablar sobre el tema de al pie de la cruz, agua y sangre. Hemos hablado sobre Abraham. Vamos a hablar sobre Abraham también en esta segunda parte. Esa es la unión, ese es el lazo que nos va a unir, ¿no? Juan capítulo 5 versículo 32 y 35 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice, hablando, ¿no? Cristo de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién era la antorcha que ardía y alumbraba? Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, Juan el Bautista, Cristo nos está diciendo que Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba.
Cristo nos está diciendo que Juan el Bautista era la antorcha que ardía y alumbraba. Quedémonos con eso. Sigamos. Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 18. Y los llevó fuera y le dijo, hablando Jehová con Abraham, ¿ok? Dice, mira ahora los cielos, le dice Jehová a Abraham, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, y le dijo, y yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. O sea, Jehová le pide a Abraham que traiga estos animales, una becerra, una cabra, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Abraham parte por la mitad de estos animales y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves, pero sí las mató. O sea, Abraham parte por la mitad. ¿A qué animales partió por la mitad Abraham? A la becerra, a la cabra y al carnero de 3 años. A esos 3 animales Abraham los parte por la mitad. Sin embargo, la tórtola y el palomino no los parte por la mitad, pero sí los mata obviamente, pero no los parte por la mitad. Pregunto, antes de leer el versículo 11. Cuando Abraham parte por la mitad a la becerra de 3 años, a la cabra de 3 años, al carnero de 3 años, y cuando mata a la tórtola y al palomino, cuando los parte, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale del animal cuando lo cortas, cuando lo parte? Un cuchillo. ¿Qué es lo que sale? Sangre, sangre. Sangre. Es lo que sale sangre. Esa es la respuesta. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Es obvio, ¿no? O sea, sangre. No, miren. ¿Por qué hago hincapié en esto, hermanos? Hago hincapié en esto porque esto vamos a ver más adelante. Tal como nuestra hermana nos acaba de decir, ¿no? Sangre, esa es la respuesta, sangre. Y claro, la respuesta parece obvia, pero hermanos, tiene una enseñanza impresionante. Esta lección, esta enseñanza es muy impresionante, muy importante, imprescindible, ¿no? Hay que entenderla. Entonces, partió por la mitad, sale sangre del animal, obviamente, ¿no? Y sigamos, entonces, versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Claro, tienes el animal muerto ahí, en medio, mira, imagínate en ese sol, ¿no? En ese calor, probablemente, ¿no? Y tienes las aves de rapiña, pues, que vienen a querer comer esos animales que estaban muertos, que Abraham los había matado, y Abraham, pues, tenía que ahuyentarlos. Mas a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, Abraham se queda dormido, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serás esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que cuando se pone el sol, dice puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto, pacto, recuerden la palabra pacto. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, Abraham tiene un sueño y luego, ¿qué es lo que ve? Que un horno humeando, que una antorcha de fuego pasó por en medio de los animales muertos que Abraham había sacrificado. Una antorcha de fuego paseaba por entre los animales divididos. Hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo esto, hermanos? Sí, hermano, se entiende. Dale. Entonces, continuamos. ¿Qué tiene que ver entonces el tema de la sangre aquí? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero recordemos, Juan capítulo 5 se nos dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. O sea, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Y en Génesis 15 se nos dice que una antorcha de fuego pasaba por en medio de quién? De los animales que Abraham había sacrificado. Pregunta.
¿Quién era esta antorcha de fuego? Ya, en Juan 5 tenemos que la antorcha era Juan el Bautista. En Génesis 15, ¿quién era esa antorcha que pasó por en medio de estos animales que Abraham había sacrificado? Cristo. Cristo. Bueno, digamos Jehová, ¿no? Cristo. ¿Y cómo sabemos que es Cristo? Bueno, del mismo texto se desprende, ¿no? Que es Jehová el que pasa. El Jehová es el que pasa por medio del sacrificio, ¿no? ¿Y quién es Jehová? Cristo, obviamente, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice el lenguaje acerca de esto. O sea, ya tenemos, Cristo era esta antorcha. Y también vemos que Juan el Bautista también era una antorcha. Entonces, ahí hay una relación, ¿verdad? Hay una relación. Si Juan el Bautista era una antorcha, Cristo era una antorcha, entonces Juan el Bautista tenía algo que ver con Cristo, era su representante. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué dijo? Confesó, no negó, sino que confesó, ¿no? ¿Era el Cristo o no era el Cristo? Bueno, era su representante, ¿no? Entonces sí era Cristo porque era su representante, era la voz de Dios en su momento, que en el momento en el que le tocó, pues, tomar ese papel, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, historia de los patriarcas y profetas. Ellen White, ¿no? Historia de los patriarcas y profetas. Dice, capítulo Abraham en Canaán, dice. Pero se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Entonces Dios los llevó fuera de su tienda, a Abraham, y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento. Y mientras lo hacía, le fueron dirigidas las siguientes palabras: Así será tu descendencia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aún así el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años de edad. Dividió cada cuerpo en dos partes y colocó las piezas a poca distancia la una de la otra. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos, pero sí los había matado, ¿no? Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua, ¿no? Ahí está el pacto. ¿En qué consistía ese pacto, no? En partir estos animales por la mitad, matar a la tórtola y el palomino, y Abraham pasó por en medio de estos animales que había sacrificado. Luego, ¿qué sucede? Sigamos. Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperara la inmediata posesión de la tierra prometida y anunciándole los sufrimientos de que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado a Abraham, le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. O sea, Abraham vio la muerte de Cristo, vio el plan de redención, o sea, lo vio, Dios se lo mostró. Y vio también la segunda venida de Cristo, porque dice, y su venida en gloria, ¿no? O sea, Abraham sabía el plan de redención, sabía que Cristo iba a venir por primera, por segunda vez, sabía que Cristo iba a venir por primera vez, que iba a venir a morir, sabía luego que iba a venir por segunda también. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza helénica, es decir, Abraham vio hasta la tercera venida de Cristo, hermanos. Vio la primera, la segunda y la tercera venida de Cristo, que se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, apareció, dice acá, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquellos símbolos de la presencia divina consumieron completamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, o sea, aquellos símbolos de la presencia divina. ¿Qué presencia? ¿Cuál símbolo de presencia divina? La antorcha de fuego que pasó por en medio de los animales que Abraham había sacrificado era símbolo de la presencia divina, era Cristo, era símbolo de Cristo. Entonces, si esa antorcha que pasó por en medio de los animales que Abraham había sacrificado era símbolo de Cristo, y Juan el Bautista también se le dice que fue una antorcha y la antorcha es símbolo de Cristo, entonces Juan el Bautista también era símbolo de Cristo, era su representante. Elías es símbolo de la presencia divina. Elías es símbolo de Cristo. El tercer Elías es símbolo de Cristo, es símbolo de la presencia divina, es su representante. Por analogía llegamos a esto, por analogía.
Vuelvo a recordarles este axioma que hay en matemáticas, ¿no? Hay un axioma que es el axioma de la transitividad, que es si Juan el Bautista, si la antorcha es símbolo de la presencia divina, si es símbolo de Cristo, y Juan el Bautista es la antorcha, entonces Juan el Bautista es, por lo tanto, por transitividad, símbolo de la presencia de Cristo también, de la presencia divina. Por lo tanto, Juan el Bautista, como es Elías, segundo Elías, entonces el tercer Elías también es símbolo de la presencia de Cristo, símbolo de la presencia divina. ¿Se entiende la relación o no? ¿Hago alguna duda, hermanos? De repente no está quedando claro, ¿no? No se está quedando Hermanitos, claro. dale, dale, mi hermano, dale. Agradecería que me respondan, porque si no, si se quedan callados me hace pensar pues que de repente no están entendiendo, ¿no? La idea es que entiendan. Esto no es, digamos, esto no es un culto donde yo hablo y ya está, no, sino es un seminario. En seminario hay preguntas, hay participación, me dejo entender, hay aportes también. De eso se trata. Bueno, entonces está quedando claro. Entonces, Perfecto, perfecto, Sí, se hermano. escucha y se entiende todo lo que vas hablando, hermano, porque estoy estudiando la Biblia y paso continuamente por esos temas. Así que por mi parte, está perfecto. gracias, mi querida Olga, gracias, mi hermanita, de verdad. Entonces, me alegra que lo estén comprendiendo, hermano. Entonces, si lo están entendiendo, pasamos a la siguiente filmina, a la siguiente diapositiva. Sigamos. Primera de Reyes 17, porque este es un seminario que está, esta clase está compuesta por varias partes, ¿no? La primera parte, vamos a hablar del amigo del esposo. Esta segunda parte, estamos hablando sobre esta antorcha que ardía, alumbraba, ¿no? Y es que esta antorcha era Juan el Bautista, y la Biblia dice, pues, que la antorcha es símbolo de la presencia divina. Bueno, Ellen White menciona que la antorcha es símbolo de la presencia divina. Pero ahora vamos a pasar a Primera de Reyes. Ya hablamos de Juan el Bautista, ahora vamos a hablar del primer Elías, Elías Tisbita. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí, punto. Elías dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, si no era, o sea, si no era por la palabra de Elías, no iba a haber lluvia ahí. Entonces, ¿por qué Elías dice esto con semejante autoridad, no? ¿Acaso Elías tiene el poder para decir que caiga o que no caiga la lluvia? Dios tiene ese poder, obviamente. Pero ¿por qué Elías dice si no es por mi palabra con seguridad? Porque es representante de Dios, representante de Cristo. ¿Ah? Y la lluvia, en la palabra de Dios, la lluvia se lo relaciona con el derramamiento del Espíritu Santo. Sigamos. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Prestemos atención siempre cuando subrayo, perdón, cuando pongo unas determinadas palabras en un determinado color, hay que prestar atención a eso, ¿no? Porque quiero resaltar, porque de eso voy a explicar. Escóndete en el arroyo de Kerit, el arroyo, un río, digamos un río, un arroyo, ¿no? De Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. O sea, Elías, Jehová le manda a Elías, como ya no iba a llover, entonces Jehová le manda a Elías a que se vaya a esconderse, ¿dónde? En ese arroyo Kerit, ¿no? Y de ese arroyo Elías tenía que beber el agua, ¿no? Beber del arroyo de Kerit. Elías, Jehová le manda a Elías a beber el agua del arroyo Kerit. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿no? Vamos por partes. Acá hay muchas cosas que tenemos que explicar y lo vamos a explicar todo. Dice, primero, nota, la palabra de Elías también es lluvia, y esta lluvia también es símbolo del Espíritu Santo, porque Elías dijo: No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, la palabra de Elías es lluvia también, y esta lluvia también es símbolo del Espíritu Santo. Queremos recibir la lluvia tardía, o sea, queremos recibir ese derramamiento del Espíritu Santo, pues hagamos caso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tiene un representante, un tercer Elías. Entonces,
Para ir a Cristo hay que pasar por Elías. Hay que nutrirnos, hay que mamar de Elías, nutrirnos del alimento que nos da para poder recibir esa lluvia tardía. Sí o sí, hermanos. Sí o sí. No pretendamos querer recibir ese derramamiento del Espíritu Santo si rechazamos pues al representante de Dios. Si rechazamos al tercer Elías, ¿cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Imposible. Eso no va a suceder. Se tiene que recibir el Espíritu Santo, pues hagamos caso a lo que dice Elías, ¿no? Ojo, que acá con equilibrio, no estoy diciendo que hay que adorar a Elías, que hay que prenderle velas, no. Estoy diciendo que hay que hacerle caso, hay que escucharlo, porque es el representante de Dios. Respetarlo, amarlo, apoyarlo, que es lo que debemos hacer, ¿no? Así es. Entonces, la palabra de Elías es lluvia. La misma palabra nos dice, no habrá lluvia ni rocío si no es por mi palabra. ¿Quién lo dijo? Elías. La palabra de Elías es lluvia, y la lluvia es símbolo del Espíritu Santo. ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Escucha a Elías entonces. Escucha a Tarsis. Ahí está. Ahí está la primera cosa que hemos explicado. Sigamos. Luego lo mandan a Elías a beber del arroyo Querit. Entonces Jehová le dice, vete. Jehová le dice a Elías dos cosas. Le dice, primero, que se esconda en ese arroyo. Escóndete en el arroyo Querit. Eso fue lo primero. Y lo segundo, le dice, bebe de esa agua. Bebe del agua del arroyo de Querit. Entonces, hay dos cosas que Jehová le dice a Elías Tisbista, escóndete y bebe, escóndete en ese arroyo y bebe agua de ese arroyo. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra Querit en hebreo. Para eso, vamos a hacer uso de este diccionario de la concordancia Strong para ver qué significa Querit, cuál es su raíz, qué es lo que nos da a entender la palabra que uno lee Querit en español y ya, pues Querit no va más allá, no, pero en hebreo sí nos da un significado, nos da eh, una luz para poder entender qué significa Kerit. Vamos a ver entonces qué significa Kerit. Vamos a hacer uso de la concordancia de Strong. Bueno, acá tengo una imagen donde después tenemos a Elías, ¿no? Elías que está, pues vemos aquel arroyo Kerit y tiene, pues, se está escondiendo en ese arroyo, bebe agua de ese arroyo y tenemos, pues, a los cuervos que le están trayendo. ¿Qué cosa les traen los cuervos? Pan y carne. Esa es la tercera cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, primero, Elías se esconde en el arroyo Kerit. Segundo, Elías bebe agua de ese arroyo de Kerit. Tercero, Elías come pan y carne que le traen los cuervos, ¿no? Los cuervos venían a ese arroyo y le traían a Elías pues pan y carne. ¿Qué significa Kerit, hermanos? Entonces hay que tener en cuenta estas tres cosas. Esconderse en el arroyo Kerit, beber agua de ese arroyo Kerit y comer pan y carne en ese arroyo Kerit, ¿no? En ese lugar. Estas tres cosas hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver a dónde llegamos con esto. Primero, Kerit. En la concordancia Strong, aquí está la palabrita en hebreo, Kerit. Dice, esta palabra Kerit deriva de la H3772. ¿Qué es la H3772? Ahorita vamos a ir, porque esta palabra Kerit deriva de esta palabra H3772. ¿Qué significa Kerit? Corte, corte. ¿Qué hizo Abraham con los animales? Los cortó, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no? Abraham cortó a los animales, los partió por la mitad y y a la tórtola y al palomino los mató. Kerit, arroyo de Palestina, Kerit. Muy bien, aquí nos da una luz. Kerit, corte, pero también hay más, porque Kerit deriva de esta palabra H3772. ¿Y qué es la H3772? La H3772 es karat. ¿Y qué significa karat? Cortar, cercenar, rebanar, separar, dividir. Por implicación, destruir o consumir. Específicamente, pacto. ¿Acaso Cristo no hizo un pacto con Abraham? ¿Y en qué consistía ese pacto? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dice, qué hace Abraham? Corta los animales. ¿Qué le dice Jehová a Abraham? Que agarre tres animales, los corta por la mitad y luego agarra una tótala y un palomino y los mata. En eso consistía ese pacto, ¿no? Ese pacto. Pacto. ¿Qué más? Es decir, dice, hacer una alianza o convenio al cortar, originalmente dice, al cortar carne y pasar entre los pedazos. Hermanos, a ver, lo hemos leído recientemente. ¿Qué significa kerit? ¿Qué significa karat? ¿Qué significa kerit?
cortar carne y pasar entre los pedazos. Es lo mismo, es lo mismo que hizo Abraham. Cortar carne y pasar entre los pedazos. Eso significa querer. Pacto, alianza. Vamos a leer solo lo que está en azul. Alianza, celebrar, dividir, pactar, quebrar. Quebrar por el hecho de dividir la carne. Entonces, ¿qué significa kerit? ¿Qué significa karat? Kerit, en realidad, ¿qué significa? Cortar la carne y pasar entre los pedazos para hacer un pacto. Eso significa kerit. Cortar carne y pasar entre los pedazos. Aquí está la unión ya entre lo que leímos con Abraham y lo que estamos viendo ahora con Elías Tisbita. ¿Se entiende? Kerit significa eso. O sea, la palabra Kerit, este arroyo Kerit nos está mandando entonces a Génesis, a ver, a leer la historia de Abraham, que cortó la carne y pasó entre los pedazos. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Pasar entre los pedazos también, que Abraham había sacrificado. Vamos a leer esta nota. Elías fue a refugiarse en el arroyo de Kerit. Kerit significa partir en dos y pasar por el medio, que es pacto. Eso no lo digo yo, lo dice la misma concordancia Strong. Este arroyo simbolizaba la sangre de los animales que sacrificó Abraham en Génesis 15. ¿Por qué? ¿Por qué digo que este arroyo simbolizaba la sangre de los animales que sacrificó Abraham en Génesis? Porque es a donde te está mandando. ¿Qué significa kerit? Kerit significa cortar carne y pasar entre los pedazos. Por eso pregunté, cuando cortas la carne, ¿qué sale cuando cortas la carne de un animal que está vivo? Cuando lo matas, cuando lo cortas, ¿qué sale? Me respondieron sangre. Entonces, en simbología, En simbología, cuando Elías va a este arroyo Kerit, en simbología, Elías estaba bebiendo de la sangre de Cristo, en simbología. Es como si este arroyo fuera la sangre de los animales que Abraham había matado, que Abraham había partido. Por eso es que este arroyo simboliza la sangre de estos animales que Abraham había sacrificado. Simboliza eso. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo. Cortar carne y pasar entre los pedazos. Querí también en las llagas de Cristo, donde se refugió Elías. ¿Por qué en las llagas de Cristo? ¿Qué salió de la llaga de Cristo? Sangre y agua, ¿verdad? Ya lo vamos a leer. ¿Y por qué el arroyo Kerit simboliza la llaga de Cristo? Porque la llaga de Cristo se nos dice en la palabra de Dios, se nos dice que la llaga de Cristo, esa herida en la costilla izquierda, esa abertura que se le hizo con la lanza en la costilla izquierda, es el escondedero de su poder. Ahí es donde nosotros debemos escondernos. ¿Y qué le dijo Jehová a Elías? Escóndete en ese arroyo. O sea, Jehová le estaba diciendo a Elías en simbología, escóndete en mi llaga. Impresionante, hermanos. Entonces, tenemos que Kerit, el arroyo Kerit, es el agua y también es la sangre. ¿Por qué? A ver, un arroyo. Un arroyo es una masa de agua, o sea, es un pequeño riachuelo, un río. Kerit es el agua. Claro que sí. ¿Por qué es el agua? Porque es un arroyo. ¿Y qué sale de un arroyo? Agua. Punto. Ya está. ¿Y por qué es la sangre? Por el significado. Por eso se dice que es la sangre. El arroyo Kerit es la sangre por el significado de la palabra, que es cortar carne y pasar entre los pedazos. ¿Y qué sale cuando uno corta la carne de un animal vivo? Cuando lo cortas, ¿qué es lo que sale? Sangre. Entonces, este arroyo Kerit está simbolizando el mismo arroyo en sí, simboliza tanto el agua como la sangre. El agua porque es un arroyo y la sangre porque al cortar a un animal por la mitad, pues lo que sale es sangre, ¿no? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende, hermanos? Sí, hermano. Muy bien, sigamos. Nosotros también debemos beber de esa llaga para poder seguir vivos tal como Elías lo hizo. Elías bebió de este arroyo, es decir, es como si Elías hubiera bebido de la sangre de los animales que había sacrificado Abraham al hacer el pacto con Dios, en simbología. Es como si Elías hubiera bebido de la sangre de Cristo, porque ¿a quién le representaban esos animales que Abraham había sacrificado? A Cristo, el carnero, el becerro, a Cristo representaban esos animales que Abraham había sacrificado. En simbología es como si Elías estaba bebiendo de la sangre de Cristo. Se debe tener en cuenta que Elías también se refugió en la cueva del monte, ¿no? Que es la llaga de Cristo, el monte Sinaí. Este, interesante, hermanos. Es como si Elías hubiera bebido de la sangre de Cristo.
Cuando nosotros nos vamos al libro El deseado de todas las gentes, hay un capítulo que se titula La crisis de Galilea, algo así, si no me equivoco, la crisis de Galilea. Cuando lees todo el capítulo, Jesús habla en ese capítulo, en el deseado de todas las gentes. El lenguaje nos comenta, ¿no? Jesús le dice a la gente que él deben comer de su carne y probar de su sangre, dice Cristo. Deben comer de mi carne y probar de su sangre. Y los fariseos, a eso les pareció a los fariseos pues una aberración. Dijo, ¿qué? Eso es canibalismo, ¿no? ¿Cómo vamos a comer de tu sangre y vamos a comer de tu carne? Eso es una aberración. Eso es lo que dijeron los fariseos. Pero eso es porque ellos lo tomaron literalmente. En realidad era para tomarlo simbólicamente, saber qué es lo que se interpreta de eso. Y el lenguaje menciona que comer de la carne de Cristo y beber de su sangre significa aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, Elías, al beber la sangre, o sea, al beber el agua del arroyo Kerit, que esa palabra Kerit, que ese arroyo en sí mismo significa agua y sangre, Elías al beber de ese arroyo estaba bebiendo de la sangre de Cristo en simbología, es decir, estaba aceptando a Cristo como su Salvador. Beber de la sangre de Cristo y comer de su carne significa aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Eso es lo que estaba haciendo Elías, aceptar a Cristo como su Salvador. En simbología, al beber del arroyo Kerit. Vuelvo a repetir, el arroyo Kerit es agua. ¿Por qué es agua? Porque es un arroyo. El arroyo fluye agua. ¿Y por qué sangre? Porque la palabra Kerit nos manda ¿a dónde? Al libro de Génesis. ¿Qué significa Kerit? Cortar carne y pasar entre los pedazos. Por eso es que el arroyo Kerit, el mismo arroyo en sí, significan estas dos cosas, agua y sangre. ¿Y qué salió de la llaga de Cristo? Agua y sangre. ¿Y qué le dijo Jehová a Elías? Escóndete en el arroyo Kerit, escóndete en mi llaga, que de mi llaga sale agua y sangre, el arroyo Kerit es agua y sangre, o sea, está unido, entrelazado todo, hermanos. Yo ya, bueno, no sé cómo más explicarlo, creo que he sido muy claro, ¿verdad? Se entiende entonces, ¿no? Para pasar a la siguiente diapositiva. Se entiende, creo yo. Sí, Sí, hermano. hermano, se entiende totalmente. Dale. Vamos a la última nota. Dice, Elías bebe del agua. Entonces, Elías, al beber del arroyo Kerit, al beber de esa agua, es como si estaría bebiendo entonces de la sangre de Cristo, ¿no? Bebe del agua, de la sangre, del arroyo de Kerit. Además de esto, come del pan y la carne que traían los cuervos. Por lo tanto, esto nos está haciendo una referencia a la Santa Cena. O sea, es como si Elías, al beber del arroyo Kerit, al beber el agua del arroyo Kerit, y al comer del pan y de la carne que traían los cuervos, es como si Elías ahí mismo también está, es como si Elías es como si Elías hubiera estado celebrando ahí mismo la Santa Cena, ¿no? Porque tienes la sangre, el agua, tienes el pan y la carne, ¿no? ¿No? Cuando Cristo hace la Santa Cena, ¿no? Coman este pan, toman este vino, ¿no? Tomen este vino que representa mi sangre, este pan que representa mi carne. Ahí está. Elías estaba celebrando la Santa Cena al estar ahí en el arroyo Kerit en simbología. Nada es casualidad, nada es casualidad. El que quiera buscarle cinco patas al gato, pues bueno, va a ver, va a encontrar peros por todos lados, ¿no? Pero una persona que es sincera, que realmente quiere aprender, quiere saber la verdad, pues la verdad está acá, hermanos, pura Biblia. Y también, obviamente, nos hemos ayudado de Ellen White, pero aquí está todo, hermanos. Elías, representante de Cristo. El primer Elías, el segundo Elías. Es impresionante todo esto. Y mira cuántas cosas más no habrá que quizás cosas que todavía no hemos descubierto, ¿no? Que, bueno, no sé, en la eternidad sabremos muchas cosas, obviamente, para la gloria de Dios, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Cuántas verdades más no habrá en la Biblia, hermanos. Pero a su tiempo Dios las va a revelar, pues, ¿no? Impresionante. Todo esto es impresionante. Entonces ya vamos acercando al tema del agua y la sangre, ¿no? Entonces acá tenemos esta imagen, ¿no? En la imagen izquierda pues tenemos a Elías, ¿no? Con el arroyo Kerit, con estos cuervos que le traen pan y carne. Y a la imagen derecha pues tenemos aquí está un hombre, ¿no? Estoy apuntando con el láser, ¿no? Tenemos aquí a Abraham y tenemos aquí pues a los animales, ¿no? A estos becerros, carneros que los partió por la mitad. Tenemos acá el tórtola y el palomino. ¿Y qué pasa cuando los parte por la mitad? Pues la sangre se derrama y se forma como una especie de arroyo, ¿no? Por la sangre que se derrama, es como el arroyo de Kerit, ¿no? Es impresionante la relación, ¿no? El arroyo Kerit con, con este episodio que nos cuenta la palabra de Dios en Génesis acerca del pacto que celebró Abraham con Jehová, ¿no?
La relación es impresionante, es una relación directa, hermanos, es impresionante. Miren, forma una especie de arroyo, ¿no? La sangre va cayendo como un arroyo, pues como Kerit, ¿no? Es como si Elías hubiera estado bebiendo esta sangre, pues en simbología, ¿no? ¿Y de quién representa sangre, simbología? Pues de Cristo, ¿no? Por los sacrificios, ¿no? Que Cristo tenía que morir, ¿no? Impresionante, hermanos, impresionante. Pacto de Abraham, dice, ¿no? Acá tenemos el pacto de Abraham, tenemos en la imagen de la izquierda, tenemos a Elías, ¿no? En el arroyo Kerit, lo explicamos. En la imagen del medio tenemos a este gráfico del- de la situación, ¿no? Que pasó Abraham, del pacto que celebró Abraham con Cristo, con los animales que partió, que los dividió. Y en la extremo derecho de la diapositiva tenemos pues a Cristo en la cruz clavado con esa lanza en la costilla izquierda y saliendo pues, abriéndose una llaga y saliendo pues de ahí sangre y agua. Pero si no ven bien, el agua está acá, ¿no? Por aquí se ve que cae agua y aquí está la sangre, sangre y agua, ¿no? Sangre y agua. Sangre tenemos en la figura del medio, agua tenemos en la figura izquierda donde se ve a Elías. Agua y sangre. En sí mismo el arroyo Crit también significa agua y sangre. Una relación directa, hermanos. Entonces, Kerit viene a ser igual que llaga, ¿no? Vemos la llaga que Cristo sufrió, ¿no? Esa llaga que le abrieron en la costilla izquierda en la cruz, pues viene a significar Kerit. Kerit viene a ser agua y sangre. Es ahí donde Jehová le dice a Elías, escóndete ahí. Es donde nos debemos esconder. ¿Dónde nos debemos esconder? En Kerit, en la llaga de Cristo. Entonces, es Jehová le dijo a Elías, en pocas palabras, Elías, escóndete en mi llaga, ¿no? Ahí es el escondedero de mi poder. Ahí está. Ahí está, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. Le dicen a David. ¿Por qué? Porque tenían miedo pues de que David muere en batalla y se queden sin líder, ¿no? No sea que apagues la antorcha de Israel. ¿Quién era la antorcha de Israel en ese momento? David. ¿Se dan cuenta? La antorcha, primero fue Juan el Bautista, no sé, leímos que fue Juan el Bautista, ahora se nos dice que David también era la antorcha en su momento. Entonces, han habido varias antorchas, o sea, varios representantes de Cristo que han pasado por este mundo. Hoy en día tenemos a uno, a dos, ¿no? Solo que el segundo representante todavía más adelante, pero han habido representantes de Dios en este mundo, hermanos. David, antorcha de Israel, dice. David, antorcha de Israel. ¿Qué es la antorcha? Símbolo de la presencia divina, como Juan el Bautista. Entonces, esta antorcha era David, líder, representante de Dios en su momento. Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga con resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Es decir, la antorcha también trae salvación. ¿Quieres salvarte? Pues vete donde está la antorcha. Vete donde está la antorcha. ¿Qué da? ¿Luz o oscuridad? Oscuridad, luz. La antorcha da luz. Ve donde está la luz verdadera. Ve donde está la antorcha. Ve donde se tiene la antorcha. Ve en aquella persona que tiene la antorcha. Escucha a la persona que tiene la antorcha. Si quieres salvarte, escucha a la persona que tiene la antorcha. Su salvación se encienda como una antorcha. La antorcha trae salvación. Salvación. ¿Quieres salvarte? Escucha la verdad. No, no la rechaces. No cometas ese pecado imperdonable. Rechazar a la verdad es rechazar al Espíritu Santo. Escucha al que tiene la antorcha. Escucha al varón que Dios escogió para que tenga esa antorcha. La salvación de Cristo brilla como una antorcha. El que lleva la antorcha entonces lleva la salvación. Es lógico, ¿no? Es transitividad, ¿no? El axioma de transitividad. El que lleva la antorcha entonces lleva la salvación. Porque la antorcha es salvación. Escuchemos entonces a eso. La verdad es una sola. No hay dos, tres, cuatro, cinco verdades. No es una sola, hermanos. Es una sola. Aquellas personas, con todo respeto, ¿no? Pero hay que decir, aquellas personas que dicen, no, que escucho un poquito de verdad acá, otro poquito acá, otro de otro ministerio, escucho esto. No, no, la verdad es una sola, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios va a trabajar desordenadamente? No. La verdad es una sola. Hay que escuchar lo que tenemos que escuchar. Ese de que
Eso de que retener lo bueno, desechar lo malo, mira, a veces, muchas veces en la realidad no es así. De escuchar tantas cosas te puede confundir. Escucha la verdad, escucha la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En nuestra iglesia está la verdad, sin temor a equivocarme. La iglesia cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel, es la iglesia que Dios ha levantado para estos últimos tiempos. Dice aquí donde vas a encontrar la verdad, no la vas a encontrar en ningún otro lado. No la vas a encontrar en la iglesia adventista, no la vas a encontrar en otros ministerios, no, la vas a encontrar en esta iglesia, Iglesia Cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel. Aquí vas a encontrar la verdad. En otro lugar no la vas a encontrar. Sigamos, Zacarías 12:6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. O sea, la antorcha, ¿no? Entre gavillas, dice. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los capitanes de Judá. O sea, los capitanes de Judá van a venir con esa antorcha ardiendo y van a poner entre gavillas y van a quemar, van a consumir, dice, a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Nota, ¿no? Zacarías 12. Si leemos Zacarías capítulo 12, esto está ambientado en la segunda y tercera venida de Cristo, ¿no? Sabemos que el mundo va a ser destruido por fuego, ¿no? Luego se debe tener en cuenta que aquí se nos habla de los capitanes de Judá, es decir, los capitanes de Judá tienen que ir alumbrando con la torcha y si encuentran paja lo quemarán. Lo que no sirve del sembrado se quema. Los capitanes de Judá predicarán la verdad. Es decir, antes de la segunda venida de Cristo, habrán personas que predicarán la verdad presente. Aquí está ya pues, o sea, impresionante porque el tercer Elías es una persona, pero también es un grupo de personas. O sea, los dos van, hermanos. Van los dos. El individuo que es el líder, pero también van los seguidores, ¿no? El grupo del tercer Elías. Aquí está hablando del grupo del tercer Elías. Entonces, no podemos quedarnos con que el tercer Elías es un grupo y ya está. O es un individuo y ya está. No es un individuo y es un grupo. Los dos. Los dos. Hay que armonizar esos textos. Hay que armonizarlos. Esos, Dios también va a tener representantes, ¿no? Ese grupo, el tercer Elías, esos 144,000 que van a ir a predicar la verdad también. Oremos para que seamos parte de ello, de ese grupo. Es por ello que el sellamiento y el juicio de los vivos comienza antes de la segunda venida de Cristo. Obviamente, porque cuando Cristo viene por segunda vez ya todo está dicho. Entonces el sellamiento comienza antes, ¿no? Si aceptas esa antorcha y llevas la verdad, pues esa antorcha alumbrará. Si aceptas el mensaje, la antorcha brilla, alumbra. Pero si no aceptas, la antorcha te quema. O sea, una de dos. Viene alguien con el mensaje del cuarto ángel, con la verdad presente, con la verdadera doctrina. Lo aceptas, entonces esa luz va a alumbrar en ti y tú vas a ser una luz para otros también. Pero si no lo aceptas, esa luz te quema. ¿Por qué? Eres desechado. Pues si rechazas el mensaje, no vas a ser salvo, ¿no? Cabe recordar, bueno, esto es algo que quería acotar, solo como un paréntesis, ¿no? Cabe recordar, pues, que Ron Wyatt y Ellen White, pues, pertenecían a la tribu de Judá, ¿no? Eso me acuerdo que lo habían comentado el hijo de Ron Wyatt en una entrevista que le hicieron en el 2012, creo, si no me acuerdo, 2011, 2012. Me acuerdo que cuando Ángel, ¿no? Que estaba ahí presente, pues el hijo de Ron Wyatt dijo pues que le habían hecho un análisis que Ron Wyatt era de la tribu de Judá. Bueno, solo para tenerlo en cuenta, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo del 18 al 20 dice: Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la tierra de Dios. Perdón, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea, el lagar de uvas es pisado, ¿no? Y del lagar salió fuego, no, salió sangre, dice, ¿no? Hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El ángel tiene potestad sobre el fuego. Sin embargo, cuando pisa las uvas, no sale fuego, sino sale sangre. Entonces, aquí hay una relación directa entre fuego y sangre. Por lo tanto, se asocia el fuego con la sangre. ¿Por qué? Porque dice, ¿no? Que el ángel tiene poder sobre el fuego. ¿Por qué nos menciona el fuego acá? ¿Qué tiene que ver el fuego acá? Porque la Biblia nos quiere dar un mensaje. No, pues nos menciona por gusto. Y cuando pisa el lagar, ¿qué sale? Fuego, no, sale sangre. Entonces hay una relación entre el fuego y la sangre. Hay una relación entre el fuego y la sangre. Por no decir que el fuego viene a ser igual que la sangre. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 14, del 18 al 20. Que el fuego viene a ser igual a la sangre. El ángel tiene poder sobre el fuego. Y cuando pisa el lagar,
¿no? El de las uvas, digámoslo así, sale, ¿qué cosa? Sangre. ¿Por qué no sale fuego? Sale sangre, porque la Biblia nos quiere relacionar esos dos conceptos. La Biblia nos quiere relacionar, nos está dando a ver la relación que existe entre el fuego y la sangre. ¿Y para qué? Para entender este tema, al pie de la cruz, agua y sangre, porque eso es nuestro tema de hoy. Sangre entonces viene a ser igual al fuego, ¿no? La sangre viene a ser igual al fuego. Según lo que hemos leído Apocalipsis 14, la relación que la Biblia nos está mostrando acá es la relación directa que existe entre la sangre y el fuego. Pero ¿sangre de quién? ¿Fuego de quién? Vamos a ver. Mateo capítulo 3, versículo del 9 al 13. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿no? Bueno, se nos dice pues que el hacha viene a ser el mensaje, ¿no? El mensaje, la verdad, la doctrina, el hacha, el mensaje, la palabra de Dios, la doctrina, la verdadera doctrina, y los árboles pues vienen a ser los hombres, ¿no? Entonces, si el árbol pues no acepta el mensaje, si no da buen fruto, pues es cortado y echado al fuego, se quema. Es como que lo que dijimos, ¿no? Vienen los capitanes de Judá con la antorcha y tienes dos opciones, o aceptar o no aceptar el mensaje. Aceptas el mensaje, vas a brillar, vas a alumbrar, vas a hacer la luz de Dios, digámoslo así, ¿no? Vamos a hacer esa luz, ¿no? Para otras personas. Si no, si rechazas el mensaje, pues la antorcha te quema, ¿no? ¿Qué más? Versículo 11 dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista te bautiza en agua de arrepentimiento. Y Cristo te bautiza en Espíritu Santo y fuego. Tenemos dos bautismos, bautismo en agua y bautismo en fuego. Bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua es el bautismo para arrepentimiento. Y el bautismo de Espíritu Santo y fuego es el bautismo que hace Cristo. Vamos a ver esto, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces acá tenemos, ya leímos, ¿no? Apocalipsis 14, habíamos leído que la sangre está relacionada con el fuego. La sangre es igual al fuego. Luego tenemos que Juan el Bautista bautiza en agua para arrepentimiento y Cristo te bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa esto? Por eso el título se titula, valga la redundancia, por eso el título, ¿no? Que se ha puesto es agua y sangre. Y tiene que ver con todo lo que hemos visto, ¿no? El agua de arrepentimiento y la sangre, pues, que es la sangre de Cristo, el fuego, ¿no? El deseado de todas las gentes. Capítulo La voz que clamaba en el desierto dice, debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo, del poder transformador. O sea, los seguidores de Cristo tienen que dar evidencia del poder transformador del Espíritu. O sea, el Espíritu es el que te transforma. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Por su fruto los conocerás, ¿no? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautiza en agua para arrepentimiento. Y Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. El profeta Isaías dice, había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. El fuego, la candela, el fuego arde. Por eso dice con espíritu de juicio, con espíritu de ardimiento. ¿Y quién te va a limpiar? Cristo. Es el Señor limpiará a su pueblo, ¿no? La palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. ¿Y con qué nos va a limpiar? Con ese fuego, porque Cristo es fuego consumidor. Para el pecado, donde quiera que se encuentre nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está. Fuego consumidor. Cristo es fuego consumidor. Cristo es fuego consumidor. Y ahí está la relación que podemos encontrar entre el fuego y la sangre. ¿Cuál es la relación? Se pueden preguntar ustedes, si es que todavía no lo han captado, ¿no? Bueno, la relación es la siguiente, hermanos. Sabemos, ¿no? Sabemos que en la Biblia, en los escritos del lenguaje, en la palabra de Dios, se nos dice, pues, que la sangre de Cristo nos limpia.
Pregunto, si tú, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Tú tienes ahí un balde, un recipiente con sangre y te echas ese recipiente con sangre al cuerpo. Ese recipiente te va a limpiar, te va a ensuciar. A ver qué me responderían ustedes. Así, literalmente hablando, ¿no? Sin ir mucho, sin ir más allá. ¿Qué es Los va a ensuciar. El Así es, agua, la sangre de cualquier cosa nos va a ensuciar, de así es un mi, animal, de lo que sea. así es mi querida Olga. No se ensucia. La sangre te ensucia. Entonces, si sabemos eso, que la sangre nos ensucia, ¿por qué entonces la palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo nos limpia? Aquí viene el tema. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica de nuestros pecados? ¿Por qué? Porque la sangre es que, hermanos, ¿qué es la sangre? Hemos visto, la sangre es el fuego. Apocalipsis 14, hermanos. La sangre es el fuego. ¿Sangre de quién? ¿Fuego de quién? La sangre de Cristo, el fuego que de Cristo, porque Cristo es fuego purificador. Es lo que nos está diciendo. Entonces, como la sangre, como el fuego, es fuego purificador, fuego consumidor, porque consume toda la escoria que hay, quita todo lo malo, ¿no? Consume toda la escoria que hay. Si el fuego es consumidor y purifica, y el fuego es igual a la sangre, por lo tanto la sangre nos purifica. Volvemos a este axioma de transitividad, ¿no? Es decir, si la sangre es igual al fuego y el fuego es igual a purificación, por lo tanto la sangre es igual a purificación. Vuelvo a repetir, si la sangre es igual al fuego y el fuego es igual a purificación, entonces la sangre también tiene que ser igual a purificación. Es por eso que la sangre de Cristo nos limpia, porque es fuego purificador, porque nos purifica de nuestros pecados. Por eso es que la sangre nos purifica, nos limpia, la sangre de Cristo, porque esa sangre es fuego consumidor. Vamos más allá. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegarán a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Impresionante. O sea, si todo es escoria, pues destruido vamos a estar. Pero si hay oro ahí adentro, pues toda la escoria sale y queda el oro. Entonces, si llegamos a ser uno con el pecado, pues vamos a ser destruidos. Pero si no, entonces vamos a salvarnos y todo lo que los pecados pues, van a ser limpiados, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente, dice, ¿no? El mal, fueron destruidos. O sea, si eran uno con el pecado, eran destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Van a ser destruidos con fuego también. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Los 144,000, pues no van a morir, ¿no? Pero los demás, que vivos, que perseguidores, pues sí van a morir, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos entonces que la sangre de Cristo nos limpia? Porque la sangre de Cristo es fuego purificador. El fuego, ¿qué es lo que hace? Limpia, purifica. Ahí está la respuesta. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Es impresionante esto, ¿no? Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a sus instrucciones, muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir, o sea, hacia Cristo, ¿no? Juan el Bautista vino a preparar el camino para Cristo, y la mirada tenía que dirigirse hacia Cristo. ¿Qué más? Ezequiel 22, del 19 al 22, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén.
como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, ¿no? Y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Fuego purificador. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para quién es este mensaje, hermanos? ¿Alguien sabe o no? Para la Odisea. Para la Odisea. Esto lo hemos explicado en ese seminario que hicimos acerca de España en la profecía. ¿Qué le dice a la Odisea? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y de dónde venía el oro? ¿De dónde traían el oro? De En la par Tarsis. de Tarsis. Entonces, ¿qué le está diciendo a la Odisea entonces? Te recomiendo, te aconsejo que compres oro de Tarsis. Te aconsejo que escuches a Tarsis, porque el oro viene a ser esos son esos tesoros, ese mensaje de la buena nueva, ese mensaje del cuarto ángel, ¿no? Ese oro, el mensaje, ese tesoro, ¿no? Te está diciendo, te aconsejo que escuches a Tarsis, que compres el oro de Tarsis. A ver, en palabras sencillas, te aconsejo que escuches a España, al mensaje que viene de España. ¿Qué mensaje viene de España? El mensaje de la Iglesia Cristiana, Ministerio del Cuarto Ángel. Ese mensaje te recomiendo que escuches lo que les está diciendo, para que seas rico. Y oro refinado en fuego, ¿no? Impresionante. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, luz. Para los que todavía, si es que no han encontrado, bueno, ya espero que esté claro, pero si hay alguna duda con el tema de que la sangre es igual al fuego, pues la luz, ¿qué te da la luz? La antorcha, ¿verdad? El fuego. Cuando tú enciendes la antorcha, cuando enciendes el fuego, ¿qué sale? Luz, alumbra. Entonces, si andamos en esa antorcha, en esa luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué hace Juan? No, este ya no es Juan el Bautista, sino es Juan el discípulo amado. ¿Qué es lo que hace Juan? Une esa luz, esa antorcha, ese fuego, lo une con la sangre de Jesucristo, ¿no? Que es el que nos limpia de todo pecado. Ahí está la relación, hermanos. O sea, es clara la relación, ¿no? El sangre es igual al fuego, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta sangre de Jesucristo es la luz, el fuego purificador. Ahí está la relación, claramente. Entonces, el oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Palabra de vida del gran maestro capítulo, un signo de grandeza. El oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Acá, fuego, el oro afinado en el fuego, ¿no? Interesante. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, la sangre de Cristo es fuego consumidor. Y de esta sangre bebió Elías Tisbita. De esta sangre en simbología bebió Elías Tisbita cuando estaba escondido, literalmente escondido, en el arroyo Querit, que hace alusión al pacto de Abraham, que hace alusión a que la antorcha es símbolo de la presencia divina. Elías, Juan el Bautista, el tercer Elías también es símbolo de la presencia divina. Todo está relacionado. La sangre de Cristo es fuego consumidor, por eso nos limpia. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21, también dice, tenemos también la palabra profética más segura, la profecía, ¿no? A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética más segura está relacionada con la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, la antorcha es profecía. Esta antorcha predica profecía. Es una iglesia profética. Esta antorcha es profecía. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, nos dice eso, ¿no?
Mateo 5, del 12 al 15 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí está la luz, la antorcha, ¿no? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Marcos 9, 47 al 50 dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego. Acá mete la sal con el fuego, ¿no? Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened la sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Por lo tanto, punto uno, damos sabor al mundo con fuego. ¿Por qué? Porque debemos llevar la antorcha de la verdad y esa luz debe alumbrar al mundo. La antorcha de la verdad tiene que alumbrar en todo el mundo, hermano. Entonces, damos sabor al mundo con el fuego, con esa antorcha, con esa luz que Dios ha dado. Punto dos, debemos tener fuego en nosotros mismos. Claro que sí, para que Dios nos purifique de nuestros pecados, nos limpie, nos purifique. Punto tres, la sal es el mensaje verdadero de Dios que preserva de la corrupción. ¿La sal preserva de la corrupción? Sí, literalmente. Por ejemplo, cuando tú quieres que la carne o por ejemplo, que el pescado te dure, ¿qué es lo que haces? Le pones sal, ¿no? Y esa sal conserva el pescado y el pescado no se pudre, ¿no? Entonces, ¿te preserva de la corrupción la sal? Claro que sí, te preserva de la corrupción. Debemos ser esa sal, ese fuego. ¿Dónde dice que la sal es igual al fuego o que la sal está relacionada con el fuego? Versículo 49. Todos serán salados con fuego. Ahí está, hermano. Somos esa sal, ese fuego. Bueno, hay que ser esa sal y ese fuego, ¿no? Esa luz también, esa antorcha. Hay que ver a la antorcha. ¿Quién tiene la antorcha? ¿Qué hombre tiene la antorcha? ¿Mm? Nota. Bueno, esta es una nota que quise añadir, ¿no? Para poder ver la importancia que tiene la sal en nuestra vida, pues, diaria, ¿no? Literalmente hablando, en nuestra fisiología, nuestro cuerpo humano. Dice, la sal aporta electrolitos y la función de estos electrolitos es conducir la electricidad a través del agua, estamos hablando del agua y la sangre, ¿no? Estas sustancias químicas regulan la función nerviosa y muscular del organismo, además de hidratar y equilibrar la acidez y la presión sanguínea. El cuerpo humano se asemeja a una máquina y dentro de sus operaciones necesita pequeñas cargas eléctricas para operar. Es aquí donde los electrolitos son muy importantes. Entonces, la sal nos da electrolitos y los electrolitos son los que conducen la electricidad a través del agua. Nuestro cuerpo tiene agua, tiene sangre también. Está todo relacionado, hermanos. Agua, sangre, sal, fuego, ¿no? Dicen, el don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. Esto es una cita de Ellen White que está en El deseo de todas las gentes, capítulo en las bodas de Caná. Dice, en esas bodas de Caná, ¿qué pasó? El don de Cristo en el festín de las bodas de Caná fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Agua y sangre. Agua para bautismo del arrepentimiento y sangre, dice, ¿no? Para que Cristo nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego para perdón de nuestros pecados. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas. ¿Qué significa eso? Pero solo la palabra de Dios podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tiene eficacia para alimentar el alma. O sea, en las bodas de Caná hay una enseñanza. El agua representa el bautismo de Cristo en su muerte y el vino que representa el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Luego, ¿quiénes llenaron el agua? Perdón, ¿quiénes trajeron el agua con que llenaron las tinajas? ¿Quiénes lo hicieron? Manos humanas. O sea, Dios también nos utiliza a nosotros como instrumentos para salvar a más personas. Hay que pedirle a Dios que nos use como instrumentos para salvar a más personas, hermanos. No necesitas ser un pastor, no necesitas estar en un púlpito para hacer eso. Cada uno desde donde está lo puede hacer. Entonces Dios nos tiene que utilizar, hay que pedirle a Dios que nos utilice como herramientas, como instrumentos para hacer su obra, para ir a dar el mensaje hasta donde se pueda, obviamente, ¿no? Impresionante, ¿no? Miren, las bodas de Cana, esta vez te enseñanza. ¿Qué más? El deseo de todas las gentes,
capítulo en la tumba de José. Dice, los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y a sugestión suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. De la herida así hecha fluyeron dos copiosos y distintos raudales, uno de sangre y el otro de agua. Entonces, ya, la misma Biblia nos dice, en el Evangelio de Juan nos dice esto. Ellen White también lo comenta, ¿no? Esto fue notado por todos los espectadores y Juan anota el suceso muy definidamente. Dice, o sea, Juan, ¿no? El apóstol dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. O sea, Juan mismo vio eso. El apóstol Juan mismo vio el lanzazo que le clavaron a Cristo y lo que salió de esa llaga. ¿Qué salió? Sangre y agua de la llaga de Cristo. La herida del costado y de la costilla izquierda salió sangre y agua. Por lo tanto, tenemos aquí a Cristo, bueno, a una silueta, ¿no? De la crucifixión. ¿Qué más? Tenemos acá pues dos raudales de sangre y de agua. Dos raudales de sangre y de agua, ¿no? Primero, ¿qué significa bautismo de agua y bautismo de sangre, ¿no? ¿Qué es el bautismo de fuego? Estos se juntan al pie de la cruz para ir juntos hasta el arca de la alianza y sellar el pacto. ¿Qué es lo que pasó cuando salió el agua? Ya con esto vamos terminando. Cuando salió el agua y la sangre del costado izquierdo de Jesús, ¿qué salió, no? Agua y sangre. Cuando salen agua y sangre, ¿dónde se junta esta agua y sangre? ¿Dónde se junta? Al pie de la cruz, hermanos. En el pie de la cruz es cuando el agua y la sangre se junta y se mezcla. Aquí es donde se junta. Por eso es que nos dice, ¿no? Muchas veces que debemos contemplar a Cristo al pie de la cruz. O sea, contemplar dónde al pie de la cruz. Al pie de la cruz significa contemplar a Cristo en el lugar donde su agua y su sangre se mezcló. Entonces, el bautismo de agua y bautismo de sangre, o bautismo de fuego, ¿no? Que es el Espíritu Santo y fuego, se juntan al pie de la cruz. El agua y la sangre se juntan al pie de la cruz para ir juntos hasta el arca de la alianza y sellar el pacto. Porque después esta sangre y esta agua ya cayó ¿a dónde? Al arca de la alianza y selló el pacto. Esto lo sabemos por Ron Wyatt, ¿no? Que es el que descubrió esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que puede hacer el hombre unido a lo que Dios hace por el hombre y juntos sellan el pacto. Eso es lo que significa el bautismo en agua para arrepentimiento y lo otro es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? El bautismo en agua para arrepentimiento es lo que el hombre puede, es lo que el hombre hace. O sea, el hombre llega arrepentido a Dios. El hombre llega arrepentido a Dios. ¿Y qué es lo que? Y luego el hombre hace su parte y luego Dios hace la parte que le corresponde. Y juntos sellan el pacto. Como hizo con Abraham, primero pasó Abraham y se ensució las vestiduras con la sangre sacrificial. Luego pasó Dios y se selló el pacto, ¿no? Agua, sangre y se sella el pacto. Nos hace partícipe de su naturaleza, claro, claro que sí, Cristo nos hace partícipe de su divinidad, de su naturaleza, porque debemos ser uno con Él, debemos ser uno con Cristo, unirnos con Él. Nos hace partícipe de su naturaleza, imagínense. Solo al pie de la cruz tenemos verdadera unión con Cristo y somos limpiados con su sangre. ¿Por qué al pie de la cruz? Porque al pie de la cruz se junta el agua y la sangre. ¿Qué representa el agua? ¿Qué decía Juan el Bautista? Bautismo en agua para arrepentimiento. Y Cristo viene en bautismo con Espíritu Santo y fuego. Vamos a explicarlo más en esta diapositiva que viene, ¿no? Ahora llegamos a eso. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, ahí está, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador al pie de la cruz, arrepentirse. O sea, el ser humano también tiene que poner de su parte, tiene que reconocer a Cristo. O sea, tienes que poner tu parte para salvarte. Dios te salva, sí, pero tú también pon de tu parte. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así.
entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermanos, vamos a terminar con esto. Al pie de la cruz. ¿Qué significa entonces el bautismo de agua y el bautismo de Espíritu Santo y fuego? Bueno, acá vemos. Conclusiones. Primero, cuando el agua y la sangre se unen al pie de la cruz, es cuando esa sangre y esa agua fluyen con más facilidad hacia el arca de la alianza, porque esa sangre fue empujada por el agua para poder llegar al arca de la alianza, ¿no? Por lo tanto, tenemos un camino que recorremos con Cristo hacia el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, ¿qué simboliza? El trono de Dios. Por eso es que tenemos un camino que recorrer con Cristo hasta llegar al trono de Dios. Es decir, Cristo nos lleva con su sangre, porque esa sangre es el ducto, no el camino, ¿no? Cristo nos lleva con su sangre al trono de Dios. Por medio de Cristo llegamos a Dios Padre. Todo eso se relaciona, ¿no? O tiene relación con su segunda venida. La sangre y la llaga nos muestra, por un lado, el pacto, ya hemos hablado sobre esto, y por otro lado nos muestra también el fin de ese pacto, que es llevarnos con Dios, hacia abajo, hacia arriba. ¿Por qué hacia abajo? Porque la sangre y el agua de la cruz descendió hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia el arca de la alianza. Pero al mismo tiempo nos lleva hacia arriba porque el arca de la alianza simboliza el lugar santísimo, el santuario celestial, el trono de Dios. La sangre es el medio para llegar a Dios Padre, la sangre de Cristo. O sea, por medio de Cristo podemos ser salvos, solo por medio de Él. Eso es lo que nos está diciendo. Primer punto, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, Perfecto, Sí, se entendió, hermano. hermano. Muy bien. Punto 2. El bautismo del arrepentimiento, que es el bautismo en agua, que es el que habló Juan el Bautista, porque Juan el Bautista que dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. No, ese es el arrepentimiento del ser humano. Ese es, entonces, el bautismo del arrepentimiento, el bautismo de agua, es el arrepentimiento del ser humano. Es lo que el ser humano tiene que hacer por su parte. El ser humano tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, no va a ser salvo. Entonces, el ser humano por su parte tiene que arrepentirse. Ese es el bautismo del arrepentimiento. El bautismo en agua, el bautismo en arrepentimiento es el ser humano arrepentido. Entrega su vida a Cristo por medio de las aguas del bautismo. Cuando uno se bautiza, cuando hace los estudios bíblicos y se bautiza a conciencia, es pues un acto de arrepentimiento, ¿no? Se arrepiente, entrega su vida a Cristo y se bautiza. Ese es el bautismo de agua, el bautismo de arrepentimiento, es lo que el ser humano hace por su parte. Ojo, acá quiero poner algo, porque, bueno, el ser humano por su parte tiene que arrepentirse, ¿no? Pero incluso ese arrepentimiento viene de Dios, hermanos, porque es Dios que te da ese arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Ahora, está en nosotros si aceptamos o no ese arrepentimiento. Está en nuestra voluntad si aceptamos o no ese don. En tu voluntad está si aceptas o no ese don. Estamos o no. O sea, el ser humano también tiene que poner de su parte, ¿no? Tiene que tomar una decisión, obviamente. Entonces, ese bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo de agua, porque Juan el Bautista dijo, yo os bautizo en agua para este bautismo del arrepentimiento. Lo que dijo Juan el Bautista, ese bautismo representa el arrepentimiento del ser humano. Es la parte que le toca al ser humano, hacer al ser humano. Es la parte que le toca realizar al ser humano. Luego tenemos el bautismo de sangre, que es el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del fuego purificador. Es decir, Dios nos purifica y nos limpia de nuestros pecados. Es decir, ya tienes el agua, que es el ser humano arrepentido. Pide perdón. ¿Y qué pasa? Dios te perdona y te purifica. Borrón y cuenta nueva. Lo que hiciste en tu vida pasada, déjalo atrás. Hoy eres una nueva criatura. Entonces, cuando el bautismo es eso, es esa resurrección, ¿no? Te sumerges en el agua y resucitas como una persona, pues, nueva, ¿no? Nacer de nuevo significa esto. Entonces, el bautismo del arrepentimiento es el arrepentimiento del ser humano, lo que el ser humano es la parte que el ser humano tiene que hacer. Y el bautismo de sangre y fuego es la parte que Dios tiene que hacer. ¿Y qué es lo que es la parte que Dios hace? Te purifica, te limpia de tus pecados. Ahí está. Agua y fuego. El ser humano y Dios, unidos, haciéndose, siendo nosotros partícipes de su divinidad, de su naturaleza. Unidos. Por eso es que la sangre y el agua se unen al pie de la cruz. Contemplando la cruz, la muerte de Cristo, llegamos a unirnos con Él. Ahí está. 4. Solo cuando se une la sangre y el agua al pie de la cruz se nace de nuevo. Es obvio, ¿no? El agua y la sangre. La sangre, el agua,
que equivale a decir al arrepentimiento del ser humano, es la parte que el ser humano le toca hacer, y la sangre, la parte que a Cristo le toca hacer, que es perdonarte, ¿no? Bueno, y que lo hizo también con su muerte, obviamente, ¿no? Primero es el agua, el arrepentimiento, claro, primero es el agua, el arrepentimiento es lo que tú como ser humano tienes que hacer. Luego, el segundo paso es la sangre, la purificación. La unión de agua más sangre es el costado traspasado de Cristo. Agua, te arrepientes. Segundo, Cristo te perdona, te purifica. Esa unión, eso es contemplar a Cristo al pie de la cruz. Contemplar a Cristo al pie de la cruz significa agua y sangre. Arrepentirse para perdonar nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Salvador. Comer de su carne, beber de su sangre, ser partícipe de su divinidad. Eso significa contemplar a Cristo al pie de la cruz. Yo cuando estudié esto recién lo entendí, porque no entendía al pie de la cruz. Pero ahí, mira, imagínense el significado, ¿no? El agua, la sangre. ¿Dónde se unió el agua y la sangre? Lo humano y lo divino, ¿no? Digámoslo así. ¿Dónde se unió? Al pie de la cruz. Porque esa agua empujó a esa sangre, que esa sangre caiga y llegue hasta el arca de la alianza. Entonces, ahí está, hermanos. Al pie de la cruz, agua y sangre. Bautismo en agua para arrepentimiento y bautismo en Espíritu Santo y fuego para perdón de nuestros pecados. Lo humano y lo divino. Ahí está, hermanos. ¿Se entendió? Fue una clase un poco larga, tenía que ponerme al día. Y bueno, hermanos, ya estamos al día, así que espero que se haya entendido. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Fue un poco larga, hay muchos conceptos que relacionar, pero, pero bueno, esto va a estar colgado al YouTube, pues para que puedan repasar, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues me lo pueden preguntar sin ningún problema. ¿Se entendió, Sí, hermanitos? se entendió, hermano, se entendió. Perfecto. Porque si uno lee la Biblia todos los días y uno va estudiando, las cosas se van fijando en nuestra mente. Realmente nosotros todos los días cuando oramos al Señor, a la mañana, a la noche y al mediodía o cuando toca, le pedimos al Señor que Él nos cubra con su manto de justicia y con su sangre, porque estamos arrodillados frente a Él, delante de Él, y cerrando nuestros ojos, pedimos al Señor que el Señor nos purifique, nos santifique, nos limpie de todo pecado, porque nosotros no estamos libres de pecar después de habernos bautizado, porque después de habernos bautizado nos mandamos nuestras macanas. Pero bueno, el Señor nos guarda y nos cuida y nos limpia y nos justifica y nos limpia continuamente cuando nosotros se lo vamos pidiendo. Así es, mi querida Olga, así es. Tal cual. Bueno, hermanos, la verdad que espero que lo hayan entendido, de verdad. Invito a los que nos vean a través del canal de YouTube, pues que vayan a la página web del Gran Engaño y que visiten pues el canal de YouTube de Víctor Savicens, ¿no? Que esa es la idea, que todos los que entren a este canal, pues vayan al canal de Víctor Savicens, que se suscriban, que le den a la campanita para que pues puedan ver mucho más temas ahí, ¿no? Muchas más cosas. Gracias, hermanos, por su atención y vamos a terminar pues esta clase con una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día que nos das. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das sin merecerlo. Te pido que esta clase que hemos hecho se quede grabado, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder valorar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos a ser partícipes de tu divinidad. Señor, purifica de nuestros pecados. Límpianos, Señor, de nuestra maldad. Ayúdanos a ser salvos, Padre, por favor. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.